Guiarnos en este discipulado de hombres. Si tienen sus Biblias esta noche, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Yo estaba leyendo un artículo. ¿Cuántos aquí conocen Michael Jordan? Amén. Jugador de básquetbol en Estados Unidos. Un artículo que dice: Michael Jordan, ampliamente considerado como uno de los mejores jugadores del baloncesto de todos los tiempos, Jordan jugó la mayor parte de su carrera con los Chicago Bulls en la NBA, donde ganó 6 campeonatos de la NBA. El éxito de Jordan fue sin duda notable, pero con frecuencia reconoció la posición crucial que su entrenador Phil Jackson jugó en su carrera. Phil Jackson fue el entrenador en jefe de los Chicago Bulls durante sus años dominantes de la década de los 1990. La filosofía de entrenamiento de Jackson, que enfatizaba el trabajo en equipo y una defensa fuerte, ayudó a moldear a los Bulls en un equipo ganador de campeonatos. Jordan a menudo eligió a Jackson por su capacidad para manejar las personalidades del equipo y sacar lo mejor de sus jugadores. Durante su discurso de inducción al Salón de la Fama de 2009, Michael Jordan mencionó específicamente a Phil Jackson como una influencia significativa en su carrera. Reconoció que si bien él era el que estaba en la cancha haciendo las jugadas, el entrenamiento y el liderazgo de Jackson fueron esenciales para guiarlo a él y el equipo hacia el éxito. Esta noche, en otras palabras, este artículo está diciendo que sin la perspectiva exterior de alguien más, fue imposible para Jordan lograr el éxito en su vida. En el reino de Dios, Dios ha puesto en cada vida entrenador para guiarnos, para cuidarnos y formarnos vidas para cosas más grandes en las cosas de Dios. Como Phil Jackson, esta persona está ahí para sacar lo mejor de cada creyente, lo mejor de cada discípulo, lo mejor de cada hombre en este lugar. Y ese hombre es tu pastor. Parte del clave del avivamiento, el pastor Quintero mencionó esto en el discipulado antes, que estamos esperando un avivamiento grandísimo en este país. Y parte de este avivamiento, el clave para este avivamiento, es el capaz de cada hombre ser dispuesto a su pastor, permitir que su pastor saque lo mejor de ti, así como Phil Jackson a Michael Jordan, para que podamos experimentar un avivamiento como nunca hemos visto aquí en este país. Quiero predicar este sermón: ¿quién es tu pastor? De Hechos capítulo 16, vamos a leer, estoy leyendo de la Reina Valera actualizada, empezando en versículo 1 hasta 4. Dice: llegó a Derbe y Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Él era de buen testimonio entre los hermanos en Listra y en Iconio. Pablo quiso que esté fuera con él, y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Cuando pasaban por las ciudades, les entregaban las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los observaban. Amén. Quiero predicar este sermón: ¿quién es tu pastor? Primeramente quiero ver la necesidad para un pastor. El significado de pastor hoy en día en nuestra cultura
muchas de las veces simplemente es un título para muchas personas, o simplemente es un nombre sin importancia. Las personas lo abusan tanto este nombre a cualquier persona que entre en la iglesia. Muchas personas, cuando estoy en las calles hablando con diferentes personas o en las tiendas o lo que sea, y me preguntan, ¿de qué te dedicas, Señor? Y yo les digo, pastor, me empiezan a llamar pastor. Pero estas personas no tienen ninguna idea qué son las creencias mías. No tienen ninguna idea qué es lo que crea mi iglesia, y muchos menos no saben las palabras que yo tengo y la dirección que yo tengo y consejos que yo tengo para sus vidas. Para otras personas, el nombre pastor, el título pastor significa una persona en YouTube, en Facebook, en el televisor, una persona famoso, una persona superficial en sus vidas, un carácter, podemos decir, en las películas o en los televisores, en los shows de los televisores. Oradores motivacionales, personas que te dan inspiración para hacer cosas buenas en la vida. Persona que predica una revelación muy vaga, que tiene una aplicación muy general para tu vida. Personas que dicen la palabra bendición, personas que dicen la palabra prosperidad y que nunca cansan de decir estas palabras con bastante azúcar para tu dieta espiritual. Para otros, cuando escuchan la palabra pastor, piensen en una infracción, una ofensa, una persona falsa, en otras palabras, una persona que predique algo, pero hacen el contrario. Yo tengo una señora Pilar en mi iglesia que me estaba contando una historia de un señor que se salvó en una iglesia bastante grande, y que este señor era drogadicto, indigente, adicto al alcohol y todo eso. Y que fue liberado totalmente y empezó a ir a esta iglesia buscando respuesta para su vida. Pero llegó un punto cuando tenía que buscar consejo de su pastor. Entonces el pastor lo invitó a una reunión de pastores. Y cuando él llegó a esa reunión, empezó a hablar con los pastores, y de repente sacaron las bebidas alcohólicas en esa reunión. Y el pastor empezó a tomar, y los otros pastores incluso, y le ofrecieron a este converso nuevo, y este converso nuevo negó a estos pastores. Se fue de esa reunión dañado, herido, violado espiritualmente, no sabiendo qué hacer con la idea de un pastor. El pastor y la posición que él tiene en la iglesia es un entrenador, así como el Phil Jackson para Michael Jordan. Pablo, en nuestro texto, fue esta persona para Timoteo, en la vida de Timoteo. Segundo Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: por esta razón, te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí Pablo está hablándole a Timoteo, animándole para hacer ciertas cosas, porque él tiene una conexión profunda con Timoteo. Él tiene acceso al corazón de Timoteo y el ministerio de Timoteo. Primero Timoteo 1, versículo 2 y 3 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, como te rogué cuando partí para Macedonia, quédate en Efeso, para que requieres algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Aquí el pastor Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo: mira, te voy a guiar. Él está entrenando a Timoteo: mira, no tomas este paso, no tomas esta dirección en tu ministerio, tienes que tener cuidado con esto, y yo quiero que haces esto en tu ministerio. El pastor Pablo está guiando y entrenando a Timoteo. El lugar del pastor es para interpretación de la palabra de Dios en la iglesia. Los pastores leen, oren,
buscan la mente de Dios para el pueblo de Dios. Ellos buscan por respuestas, ellos buscan por dirección y cómo se aplica la palabra de Dios a las personas en la iglesia. Últimamente y más importante, el rol del pastor es levantar discípulos. Pastor Wayman Mitchell dice, un pastor está ahí en tu vida para frustrar tu voluntad. En otras palabras, para desafiar tu vida, para desafiar los diferentes asuntos que están fallando en tu corazón, en tu mente, en cómo te manejas con las personas en la iglesia. El pastor está ahí para retarte y formarte para algo más. Hay una necesidad en la iglesia con un hombre con visión. Versículo 3, Pablo quiso que esté fuera con él y tomándole, lo circuncidó por causa de los judíos. ¿Cuántos saben que Dios pone cosas en el corazón de tu pastor? Dios pone visiones, Dios pone cargas pesadas, Dios pone misiones y cosas que Dios quiere cumplir a través de la iglesia. Él lo pone en la vida del pastor. Él lo pone en su mente. Pablo aquí en este versículo tenía algo en su mente, tenía algo que él quería hacer en Jerusalén. Y él vio una necesidad en específico. Y él dijo, ¿sabes qué? Dios, si tú quieres que yo cumpla esto en Jerusalén, necesito un hombre en específico. Y Dios puso a Timoteo en el corazón de Pablo. ¿Cuántos saben que Dios pone hombres en el corazón del pastor para cumplir lo que Dios quiere en la vida del pastor, en la vida de la iglesia? Dios le da a tu pastor entendimiento, conocimiento de tu carácter, de tu personalidad, de las experiencias que tú has tenido en tu vida. Versículo 2 dice, él era de buen testimonio entre los hermanos. En otras palabras, las otras personas miraban a Timoteo y decían, ¿sabes qué? Ese es un buen discípulo, ese es un buen hombre de Dios, y él sabe lo que es la justicia, lo que es correcto en su vida. Él ve las necesidades de la iglesia. Él ve, el pastor ve las necesidades de la iglesia. Él ve las personas que pueden cumplir esas necesidades. El pastor es el hombre con visión para guiar a la iglesia. Cada pastor en este lugar recibieron una meta, recibieron una visión, un destino del pastor de él para cumplir a través de la iglesia que cada iglesia que existe en este lugar. Cada iglesia en este lugar representado aquí, tienes un destino que está cumplido a través de tu pastor. Y eso es alcanzar todo el mundo para Jesucristo. Y esto simplemente o solo puede suceder cuando otros toman esa visión para ellos mismos y empiezan a funcionar en la iglesia como deben. Y esto impulsa a la iglesia hacia adelante. Segundamente, quiero hablar de dejar que tu pastor trabaje en ti. Porque aquí en nuestra escritura, Timoteo permitió que Pablo hizo algo en su vida. Quiero hablar del buen discípulo. ¿Qué es un discípulo esta noche? Versículo 1 y 2. Y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Él era de buen testimonio entre los hermanos. Yo estaba leyendo un artículo sobre el discípulo. Y dice así, primero un discípulo es un aprendiz o un estudiante. Los discípulos tenían una relación personal con él, hablando de Jesús, caminando con él, comiendo con él, compartiendo su conversación, observando la forma en que él vivía, escuchándolo predicar a las multitudes, pero no estaban siguiendo a Jesús solo para disfrutar de su presencia. Como discípulos de Jesús tenían un propósito. Te pregunto, ¿qué es tu propósito esta noche? Aprender de él, absorbiendo su enseñanza, aprendiendo de su ejemplo, e incluso beneficiándose de sus reprimendas.
reprimendas, perdón. Y esta era cierto para todos sus discípulos, no solo para los 12. Ser discípulo es ser un aprendiz. Quiero hablar del razón para el discípulo. El razón para el discípulo es que un día tomas el manto de tu pastor, alguien que ve la necesidad en la iglesia, alguien que ve todo lo que es necesario para cumplir en la iglesia, y empiezan a formar sus vidas para hacer que tu vida está disponible para tu pastor. Éxodo 17, versículo 12, y las manos de Moisés estaban cansadas, por tanto tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y luego, poco después, ellos ganaron la batalla porque estaban soportando su pastor. Estos hombres vieron la necesidad en la vida de su pastor. Ellos vieron que su pastor se estaba cansando de empujar espiritualmente la batalla al enemigo. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a este hombre. Mira, Aarón, mira, agarra esa piedra, muévelo acá para que Moisés se pueda descansar. Y Hur agarró el otro mano de su pastor. Y Aarón al otro lado, mientras Josué estaba abajo batallando con el enemigo. Puedes ver la necesidad en la vida de tu pastor. Quizás para ser pastor en su ministerio, ser líder de estudio bíblico, ser ministro en cierto ministerio en la iglesia, puedes mantener una vida recta para ayudar, soportar la cultura de la iglesia, defender la doctrina de tu iglesia, vivir limpio y tener convicciones puestos en lugar de empujar los estándares de tu pastor hacia atrás. Servicio para el propósito del Señor, no tu pastor. Si estás trabajando abajo de él, pero déjame decir, es para el servicio del Señor. ¿Qué pasa cuando uno no deja que su pastor trabaje a través de su vida? La Biblia nos muestra varios ejemplos, hombres que retuvieron a su pastor. Herodes con su pastor Juan el Bautista, Mateo 14, versículo 3 y 4, dice, porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado con cadenas y puesto en la cárcel por causa de Herodia, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla por mujer. En otras palabras, si lees la historia, Herodes no le gustó la corrección de Juan el Bautista en su vida. Juan le predicó la palabra, así como muchos pastores hacen, y Herodes se enojó contra él y lo ató y le echó en el cárcel. Hay muchos hombres aquí que eso es lo que haces con las palabras de tu pastor. Tu pastor te quiere corregir, tu pastor te necesita para vivir justo y limpio, pero te enojas con él porque te está diciendo lo que Dios dice que es correcto. Y lo atatas espiritualmente y no le permites hacer nada en tu vida. Saúl y Samuel, 1 Samuel 15, dice Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió para ungirte como rey de su pueblo Israel. Escucha pues ahora las palabras del Señor. Ve ahora, versículo 3, ve ahora y ataca a Amalek, destruye completamente todo lo que le pertenece. No le tengas compasión, mata a hombres y mujeres, a niños y bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos. ¿Y qué es lo que hace el rey Saúl? Ungido con su pastor Samuel, diciéndole, mira, aquí son las instrucciones para tu vida. Esta es la voluntad de Dios, el propósito de Dios para tu vida. Y al final vas a tener victoria, pero tienes que hacer estas cosas. Poco después Saúl va al campo, a la guerra, toma esa ciudad, y en lugar de hacer lo que Samuel le dijo,
Él guarda para él las ovejas mejores. Le dice a sus hombres, mira, no matas a esas cosas, mira, tráelos acá, vamos a guardarlos para nuestras propias riquezas. Y eso fue mucho de las partes de la vida de Saúl, ignorando el hombre de Dios en su vida. Estas personas no permitían que su pastor trabajaba a través de sus vidas. Herodes, las israelitas, Saúl, eventualmente Saúl tenía el reino quitado de su línea de sangre, porque no quería dejar que su pastor dirigía su vida. Discípulo, déjame decir esta noche, no dejas que tu destino, tu propósito, te sea quitado por el orgullo que tú tienes. ¿Cuántos saben que tu orgullo te puede interrumpir lo que Dios quiere hacer en tu vida? Eso es lo que pasó con Saúl, Herodes, las israelitas. Herodes ignoró las palabras de Juan el Bautista y hasta Jesús mismo no quería tener conexión con él, la única esperanza para su vida. ¿Qué dice la naturaleza humana? Nuestra naturaleza humana dice que la circuncisión es doloroso. ¿Cuántos pueden decir amén? Especialmente cuando somos hombres ya mayores, no somos bebés. Y si tu pastor saca una navaja, empieza a hacer cirugía, déjame decir, eso es algo doloroso. Muchos pueden decir, la naturaleza humana quiere decir, sabes que no voy a hacer eso. Eso es algo radical, eso es algo extremo, eso está más allá para los más santos de la iglesia. ¿Cómo puede mi pastor decirme que yo tengo eso, que es sucio en mi vida? ¿Cómo puede él decirme eso? Déjame preguntarte, iglesia, ¿quién es tu pastor esta noche? ¿Quién es tu entrenador espiritual? ¿Quién es el líder de tu iglesia que tiene acceso profundo, así como Pablo a Timoteo, para hacer esa circuncisión? ¿Te molesta cuando tu pastor te dice que tienes que cambiar ciertas cosas en tu vida? ¿Te molesta si tu pastor dice, mira, ponte un corbata el domingo? ¿Te molesta si tu pastor dice, sabes qué, tienes que corregir tu actitud? Tienes que llegar al tiempo a la iglesia. Mira, tenemos oración a las 6, ¿por qué no llegas así a las 6? ¿Te molesta cuando tu pastor dice, sabes que estás viviendo equivocado o tu familia está equivocada? Tienes que corregir eso en tu vida. Bill Belichick es un entrenador de un equipo de fútbol americano en Estados Unidos muy famoso, los New England Patriots, que cortó a uno de los jugadores de su equipo porque llegó tarde a una reunión. Porque el jugador descartó el significado de los estándares que el entrenador tenía colocados para el equipo. Muchas personas hacen esto en la iglesia. Tu pastor te da instrucciones y tú los ignoras como, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hermano? Piensa que es mejor que yo. Pero el trabajo de tu pastor es simplemente para guardar la justicia de la iglesia, avanzar el propósito que Dios ha puesto en su vida. Esta noche tenemos que permitir que nuestro pastor intervenga en nuestra vida. Circuncisión. Empieza a cortar ciertas cosas de nuestra vida. El piel de este hombre, voy a decir así, de su miembro, era algo natural. No era pecado. Hasta Dios lo puso ahí, ¿no? Dios nos creó y Dios lo puso ahí. Pero Pablo vio que esto era posible, que este piel iba a dañar el crecimiento del reino de los cielos a través de la vida de Timoteo. Cosas que cada uno de nosotros tenemos, hay cosas, mentalidades, cosas que pensamos que son naturales, parte de nuestro carácter. Pero ¿qué pasa cuando el pastor mira y dice, sabes que eso va a dañar el crecimiento del ministerio? 1 Corintios 8:9 dice, pero miran que está su libertad, no sea tropezadero para los débiles.
En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos ciertas actitudes, ciertas mentalidades que entramos de la iglesia, que traemos del mundo, hábitos que crecemos haciendo ciertas cosas y pensamos que está bien, que no molesta a nadie, pero la realidad es que hay muchas cosas que le molestan a otras personas en la iglesia. La realidad es que tienes ciertos hábitos que hasta le molestan a Dios. Cuando tus hijos no están controlados en la iglesia, cuando tú no estás disciplinándolos, ellos están haciendo un escándalo en la iglesia, así como los hijos de Elí en la Biblia. Cuando tu esposa está quejando al pastor por todas las cosas que tú no haces en la casa, cuando tu esposa quizás que está diciendo, ¿sabes qué? Para las cosas que él hace en la casa, lujuria, por la infidelidad quizás que tú tienes en la iglesia, o las cosas, para las cosas de Dios, la pereza, eres un perezoso y tu pastor mira esto y dice, ¿sabes qué? Todas estas cosas va a dañar el crecimiento del reino si lo permito seguir. ¿Cuánto sabe que tu pastor puede ver cosas que tú no sabes? Cosas que molestan a la iglesia, cosas que dañan el crecimiento de la iglesia. Charles Spurgeon, ya cuando era pastor, era conocido para fumar cigarros. Pastor fumando cigarros, imagínate. Le preguntaron, ¿cuántos son muchos o demasiados, Pastor Spurgeon? Dijo, siempre y cuando tengas uno a la vez. Sin embargo, notó que la gente comenzó a abandonar su ministerio, las multitudes comenzaron a disminuir después de hacer este comentario, así que dejó de fumar y el ministerio fue restaurado. Cada gran hombre de Dios fue discípulo primero. Cada pastor que conoces fue discípulo abajo de su pastor en su iglesia. Su pastor miró con cuidado a este hombre. Su pastor empezó a formarlo y moldearlo al hombre que él es hoy en día. Su pastor empezó a corregir sus caminos, sus curvas de la vida, podemos decir, y enderecer lo que era correcto, a poner lo que era correcto en su mente, en su corazón, para construirlo, así como alguien más le enseñó cómo hacer. Piensa en el rey David y Natán. Muchas de las veces Natán miró a David y vio cosas que estaba equivocado en David, como cuando él durmió con Batsebé, incluyendo el pecado, y Natán enfrentó a David, dijo, ¿sabes qué? Estás en pecado, David, tienes que cambiar. Para que Dios pudiera cumplir las promesas a través de la vida de David, solamente a través de tu pastor. Ageo 1, versículos 7 y 8 dice así, ha dicho el Señor de los ejércitos, reflexionen acerca de sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, yo tendré satisfacción en ello y seré honrado, ha dicho el Señor. Dios está diciendo a través del hombre de Dios al pueblo de Dios que tienen que dar. Tienen que traer recursos para construir el templo. No que estaban haciendo pecado, no que estaban equivocados, pero Dios quería cambiar el comportamiento del pueblo de Dios a través del pastor Ageo, el profeta, en una manera para construir el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios hace hoy en día con los pastores. Él habla a través de nosotros para formar tu vida. Quizás que no estás en pecado, quizás que no estás haciendo algo malo, no estás haciendo algo contra los mandamientos de Dios, pero quizás que lo que estás haciendo no está permitiendo que la iglesia crezca, no está permitiendo que el ministerio produce algo bueno. No simplemente podemos permitir que nuestro pastor nos corrige una vez, pero continuamente mantener esa relación saludable con nuestro pastor.
tener una relación para el resto de tu vida. Déjame decir, si vas a mantenerte cristiano, el pastor va a hacer algo para el resto de tu vida, involucrado en tu vida. Déjame decir, mi pastor Stevens, que ya tiene más de 50 años de ministerio y como cristiano, todavía tiene el mismo pastor en su vida. El pastor Harold Warner, el pastor de mi pastor, todavía tiene el mismo pastor en su vida, ya tiene muchos años. Y cada uno de nosotros tenemos que tener esa relación saludable con nuestro pastor. Últimamente quiero hablar de la bendición que es para la iglesia. Versículo 5 de nuestro texto dice así: las iglesias eran fortalecidas en la fe y su número aumentaba cada día. Iglesia, déjame decir, esto fue porque Timoteo fue dispuesto para lo que Dios quería a través de su pastor. La iglesia hoy en día necesita personas, hombres que son dispuestos, hombres que son disponibles, sometidos, para que el evangelio pueda avanzar en esta tierra. La iglesia necesita hombres así, para que Dios pueda llamar a personas que están disponibles para servir en la iglesia, que Él siempre usa el hombre. Mira, toda la Biblia usa a todos los profetas, los pastores del Nuevo Testamento, los discípulos, fueron hombres que estaban dispuestos para lo que Dios quería a través del hombre de Dios. Cada uno de los hombres de la iglesia son llamados para servir en su congregación. Quizás no ser pastor, pero en otras maneras ser pilar de justicia en la iglesia. Cada hombre en este lugar se debe de acercarse a su pastor y preguntarle, pastor, ¿dónde puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cuáles ministerios necesita más ayuda? ¿Cuál es el próximo paso para mi vida? Yo quiero ser disponible para la iglesia. Y cuando hacemos esto, déjame decir, hay fuerza en los números de discípulos que están disponibles, que hacen pacto con su pastor para servir en la iglesia, para hacer crecer el ministerio. El pastor Gary King siempre ha dicho que hay capacidad, hay un capaz a través de cada hombre. La manera en cómo crezcas en tu cristianismo, en tu relación con Cristo y tener efecto, es a través de una iglesia. Y más eso es abajo de tu pastor en esa iglesia. Así es como va a crecer tu iglesia, así como va a crecer tu ministerio, así va a crecer tu vida, tu relación con Cristo, conociendo tu pastor, conociendo a Jesús y conociendo el carácter de Dios y aplicándolo en tu vida, siendo disponible, dispuesto y sometido. ¿Cómo sabes si estás haciendo estas cosas? Pues primeramente déjame preguntarte, ¿estás involucrado en ministerio? ¿Cumpliendo los estándares, aplicándolo en tu corazón? ¿Estás sirviendo en tu iglesia? ¿Cómo ayudas a tu pastor? ¿Cómo ayudas cuando otras personas entran a la iglesia y empiezan a retar la doctrina, empiezan a dañar la reputación de tu pastor, de la iglesia, de la justicia de la iglesia? ¿Cómo estás ayudando a tu pastor? ¿Tiene tu pastor la capacidad de pedir de ti? Si él está en necesidad, en emergencia, en una cosa urgente en su vida, quizás en la iglesia, y él necesita un hombre, ¿tiene el capaz para pedirte algo? Yo cierro con esta historia. Mike Tyson, boxeador famoso, ha trabajado muy duro y ha tenido una legendaria carrera en el boxeo. Si bien el arduo trabajo de Tyson es la razón detrás de su éxito, su entrenador Cus D'Amato, también ha jugado un gran rol en la configuración de su carrera.
Tyson compartió un profundo vínculo con su entrenador. Fue Cus D'Amato quien creó a Tyson y lo ayudó a convertirse en un campeón del mundo. Si no conocen la historia de Mike Tyson, ahora es un boxeador muy famoso, pero creciendo en las calles de the Bronx, New York, de Nueva York, fue una vida duro de él. No tenía papá, no tenía alguien para guiar su vida, y él era un niño de la calle, peleando con muchas personas en la calle, metiéndose en muchos problemas. Pero Cus D'Amato lo vio una vez en un gimnasio y dijo: ¿sabes qué? Este joven tiene bastante potencial. Yo puedo formar su vida, yo le puedo ayudar a llegar a los puntos más altos que nadie más puede llegar. Y Cus D'Amato empezó a formar a Tyson, lo tomó como discípulo, lo enseñó cómo eran los campeonatos de boxeo, le enseñó la disciplina, lo enseñó cosas buenas, y así subió Tyson porque tenía un entrenador que le permitía formar a su vida. Cada persona en ese lugar, cada hombre, discípulo, pilar en la iglesia, déjame decir, hombre de Dios, tienes un hombre en tu vida que es un entrenador de Dios, pusido ahí para que Dios pueda formar tu vida para cosas más grandes. Amén. Cada uno de nosotros, si permitimos que nuestro pastor empiece a formar nuestras vidas, no sabemos lo que Dios va a hacer aquí en Colombia. Cosas grandísimas, avivamiento que nunca hemos visto. Simplemente si hay hombres dispuestos para dejar que el hombre de Dios trabaja en sus vidas. Amén. Es todo lo que yo tengo. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar los ojos. ¿Quién es tu pastor esta noche? Dios quiere hacer algo en cada corazón. Quizás que estás aquí, yo sé que no hablé mucho del pecado, pero déjame decir, antes que empiezas a formar tu vida para cosas más grandes, tienes que dejar que Dios entre en tu corazón y empiece a limpiarte de tu pecado, purificar tu mente y corazón, darte un nuevo comienzo para que el pastor pueda empezar a formar tu vida. Y eso viene cuando empiezas a arrepentir del pecado. Déjame decir, el pecado es peligroso. Si mantengas tu vida en el pecado, va a llegar el punto cuando no puedes regresar, no vas a tener más oportunidades para arrepentir de tus pecados, y vas a tener que rendir cuentas en frente de Dios. Déjame decir, tienes que arrepentir de sus pecados. Hay un peligro en el pecado, y no puedes esperar un día más en ese pecado. Tienes que permitir que Dios te empiece a trabajar en ti, y eso empieza cuando tú te rindes a Él. Estás aquí, conoces que hay pecado en tu corazón, en tu vida, pero quieres arrepentir de ese pecado. Yo quiero que haces algo. Levanta tu mano en este lugar. Yo quiero orar por ti. Dios ve esa mano. ¿Quién más? Nadie está mirando. Nadie se va a burlar de ti. Cada cristiano en este lugar tenía que arrepentir de sus pecados. Quizás que conociste los caminos de Dios, pero te alejaste, te resbalaste, regresaste al mundo, al pecado, y ahora dices: ¿sabes qué? Yo quiero cambiar. Dios todavía te ama y quiere cambiar tu vida. Yo quiero que levantes tu mano en este lugar. Amén. Si levantaste tu mano, yo quiero que vienes hacia adelante. Nadie está mirando. Yo quiero que te pones de pie y vienes hacia adelante. No se preocupe de nadie. Dios quiere cambiar a tu vida. Dios te quiere rescatar. Cristiano, yo quiero hablar con usted. ¿Quién es tu pastor esta noche? Si tu pastor está en necesidad, si la iglesia está en necesidad, ¿cuáles discípulos buenos, con buena reputación en la iglesia, están disponibles
para hacer lo que Dios quiere para la iglesia. Quizás que estás aquí, tienes una herida, tienes una perspectiva del pastor, quizás de otros pastores, otras iglesias que has ido, donde has ido. Déjame decir, no todos los pastores son así. Y Dios ve a sus pastores también, y Él va a llevarlos al juicio también. No se preocupa de eso. Quizás que estás aquí y tu pastor no tiene nada de acceso a tu vida. Te enojas con él cuando él te corrige. No tienes relación para recibir dirección de tu pastor. Déjame decir, estás equivocado. Tienes que cambiar. Tienes que pedirle a Dios, sabes que Dios, ayúdame a cambiar. Vamos a ponernos de pie y venir a estos altares esta tarde. Permitir que Dios nos ayude en este asunto. Pedir a Dios que nos ayude a entender la dirección que Él tiene para nuestra vida. Quizás que arrepentirnos de ser enojado con nuestro pastor. Quizás que estamos molestados por las decisiones del pastor. Déjame decir, hay cosas que nosotros vemos que muchos no ven. Hay cosas en la iglesia que el pastor ve y él empieza a hacer ciertas cosas y tomar ciertas decisiones para la salud de la iglesia, para proteger a otros creyentes. Y él necesita hombres que entiendan eso. Él necesita hombres que entiende que hay una misión que Dios ha dado a mi pastor. Tengo que apoyarlo, tengo que ayudarlo a servir a las cosas de Dios, tengo que ser disponible, dispuesto, sometido a Dios. Ayúdame con estos asuntos. Padre celestial, ayúdanos, Dios, llenar las posiciones de la iglesia, llenarlas y cumplir las necesidades de nuestro pastor, de nuestra iglesia. Yes, Lord God, we worship you, we praise you, God. Father, we worship you, God. Padre, rompemos, Dios, cada maldición de brujería, Señor. Padre, te pido por cada discípulo en este lugar, cada hombre de Dios, Señor, que empiece a orar en sus vidas, Señor. Padre, yo reprendo la mentira del diablo, los esquemas del enemigo, Señor. Rompemos principados, Dios, en la tierra del aire, Señor. Yo sé que tienes poder, Dios, sobrenatural para cada uno de nosotros esta noche. Dios, para entender el propósito, Dios, de la iglesia, de las posiciones, Dios. Padre, damos un corazón, Señor, para tomar el cargo de nuestro pastor. Damos un corazón, Señor, para ayudar a nuestra iglesia, para cumplir las necesidades de la iglesia. Yes, Lord God, we worship you, we praise you, Lord. Padre, te pido por tu Espíritu Santo, Señor, que llenas cada hombre de Dios en este lugar. Oh, aleluya. Yes, Lord God, we need you. Father, we ask you, God, that you would fill this place right now. God, that you would bring healing, God. Padre, que sanas corazones, sanas almas que están dañadas y heridas esta noche, Señor. Shorobosondo robo semenende. Yarabasande rebesanda rabababasanda. Yes, Lord God, we need you, Lord. Father, you would repair the breach. You would repair those that are broken. Padre, que reparas esos que son quebrantados y rupturadas, Señor. Padre, que tocas cada vida en este lugar, que empiezas a ministrar a cada corazón y mente, que empiezas a ayudar a cada pastor en este lugar, Señor. Sherebesanda rabasanda. Oh, yes, aleluya. Padre celestial, gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo, Señor. Padre, haz que nuestro corazón crezca.
Padre, para entender, Dios, danos conocimiento y sabiduría. Lord, we worship you, God, we praise you, Lord. Sharabasande, Iribisamamando Robosende. Oh, yes, Lord God, we worship you, we praise you, Lord. Yaramande Ribisanda Ramamandai, Iribisende Ribisamamande. Antes que nos vamos a este lugar, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar juntos. Puedes seguir tocando si quieres. La mentira del diablo es que el pastor está ahí para dañar o robar de tu vida o causar una confusión en tu vida. Déjame decir, eso es una mentira del diablo. Tu pastor está ahí para sacar lo mejor de tu vida, para desarrollar tu vida para cosas más grandes en el futuro. Tenemos que reprender esa mentira esta noche. Yo quiero que levanten sus manos. Vamos a cerrar los ojos y decir esta oración. Mi Padre Celestial, yo reprendo la mentira del enemigo. Padre, te pido por sabiduría en mi vida, conocimiento y entendimiento para ayudar a mi pastor. Padre, yo reprendo cada ataque del enemigo, cada ataque de brujería. Padre, yo lo quebro ahorita. Padre, yo sé que tengo poder para pisar serpientes. Padre, te pido que me llenas con tu Espíritu Santo, que me das un corazón como los discípulos de Jesús, para ayudar a mi pastor y mi iglesia y cumplir el propósito de Dios para mi vida. Vamos a alabar al Señor. Amén. Padre Celestial. Yes, Lord God, we worship you, we praise you, God, we thank you, God. Oh, hallelujah, Sharabasande. Amén, es todo lo que tenemos. Pueden regresar a sus asientos. Gracias a todos por venir esta tarde. Vamos a inclinar nuestro rostro, bendecir estos alimentos. Si puedo usar como 3 hombres de Dios para ayudarme a servir las empanadas y bebidas, será una gran bendición. Le voy a pedir al pastor Lenin si puede bendecir los alimentos, por favor, y cerrar la oración. Gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que has hecho en este lugar. Señor, gracias porque tú tienes un destino.